cuando algunos vaticinaron el fin de la historia. Los resultados preliminares son los siguientes. Opción apruebo, 5.292.666 votos, correspondiente al 78.24%. La sociedad golpea la cara de quienes se acomodaron en esa falsa realidad. El país y sus conflictos han derramado olas de tinta en especulaciones y hoy son sometidos a test de hipótesis. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Test de Hipótesis, en un día martes ya, y bien acompañados. Estamos con Rodrigo, con Alejandro y con un gran invitado, José María del Pino, periodista, hoy editor de Forbes, entre otras muchas otras cosas también, corresponsal. Y el que tiene todas las papitas, pues, weón. El que tira todas las papitas en redes sociales, el rey de la papita. Correcto. Y un tuiteo muy connotado también. Sí, digamos que tengo como un 95% de acierto. Siempre va a haber un margen de error de esa fuente que uno creía infalible que de repente te falla. Ya, pero cuéntala firme, ¿qué hiciste? ¿A quién le vendiste tu alma? No a nadie. No, pero es que no podéis tenerlas nadie. todas, pues, Tiene weón. buena No, fuente, ¿no? Tiene buena no podéis fuente. tenerlas todas, weón. Weón, tuviste hasta el acuerdo del 15 de noviembre, weón. Es que esa historia del 15 de noviembre es muy buena. No puedo identificar al senador que me la sopló, pero puedo contar el contexto en que me la soplaron. A ver, ya, tira. Fue en el baño echando la corta, weón. Mira, yo la verdad es que entré al baño del ex Congreso Nacional, para quienes lo conocen, entonces tienen varios años los pasillos a los lados de la sala de lectura. Y entro y me doy cuenta que al lado había un connotado senador de la plaza. Y yo dije, oye, esta es la mía, weón, porque además yo sabía que ese senador estaba, pero metido ahí en la chuchoca misma de la conversación de la cocina de este acuerdo constitucional. Y yo dije, oye, ¿por dónde le entro? Y le conté una anécdota mía relacionada con alguien cercano a él. Entonces rompimos el hielo. Todo esto mientras cada uno estaba en su urinario, ¿eh? O sea, Eso es importante. Eso es importante, sí, eso es importante. Es lo más raro, un momento muy íntimo. Entonces rompimos el hielo, nos pusimos a hablar y yo le digo, oiga, senador, cuénteme la firme. ¿Qué está pasando adentro? No, me dice, si esto está listo. ¿Tenéis buena memoria o no? Sí, digo yo. Ya, toma el acuerdo. Y me lo dictó. Oh. Yo dije, pero senador, usted sabe que si yo me tiro este pastelazo y no es verdad, él me dijo, como que me llamo XX, este es el acuerdo. Y si esto no resulta, es porque alguien en la derecha lo va a boicotear. Pero este es el acuerdo. Esto es el único acuerdo al que hemos llegado. Ya, entonces... Y así salió, y yo, que en ese tiempo venía de ser director de contenido de la Bio Bio, no hacía tanto aire, siempre me gustó la radio, pero me tocaba reemplazar a Álvaro Escobar en el matinal de la radio, y trabajaba de repente los fines de semana al aire, pero mi pega era de contenido. Tenía, no sé, 4.000 seguidores en Twitter, ponte tú. Y de repente tiro, y además lo tiré totalmente tirándome a la piscina. Le mandé un par de WhatsApp a un par de senadores más que yo sabía que estaban en la discusión y ambos me respondieron con un dedito para arriba, un emoticón de que ese era el acuerdo, obviamente que confirmé lo que me había dicho este senador. Y yo tiré el tuit y puse, este es el acuerdo para una nueva constitución, y puse el desglose que fue tal cual finalmente lo que ocurrió. Y yo me acuerdo que me empiezan a escribir los amigos, me dicen, ¿revisaste cuántos seguidores tení? Pues yo creo que en 35 minutos subí algo así como de 4.000 a 12.000 seguidores. Fue una locura. Fue una locura. Pero bueno, cuando tú me preguntáis ¿a quién le vendís tu alma? No se trata de eso. Yo creo que la oportunidad es el periodista. Lo otro es que la fuente y los periodistas tenemos una relación recíproca de necesidad. Es decir, el político, la figura, no puede generar su caja de resonancia ni generar impacto si no cultiva relaciones con periodistas. Y los periodistas no tenemos que informar si no cultivamos relaciones con la fuente. Entonces es una relación muy compleja que oscila entre la tensión, por una parte, porque muchas veces tú informas cosas que no le gustan y te llaman. Pues si esto de que el presidente llame a Chilevisión no es nada nuevo, los periodistas nos llaman todo el tiempo. O sea,
esto ocurre todo el tiempo. A mí me llaman día por medio, el jefe de gabinete tal ministro, déjate pegarnos, weón, tal por cual. Me lo dicen en buena onda. Pero es una relación que vive en la constante tensión entre el amor y el odio. Es muy choro. Una constante relación de amor y odio entre el poder y el periodismo. Claro, porque Algo el poder de lo necesita que el periodismo. es claro, algo de lo que vamos a hablar precisamente más adelante, ¿no, Jaime? Correcto. Pasamos al tiro a la hipótesis. Conversemos un poco también de lo que ha pasado esta semana. Es que lo de hoy día fue muy bueno. ¿Cierto? Tuvimos un show en la Cámara de Diputados. ¿Ustedes están hablando de Eva Perón? ¿De Eva Perón? No, Eva Perón, yo creo que está al lado de lo que vimos en el Congreso hoy día. O sea, fue una mezcla entre Eva Perón y el último discurso de Salvador Allende. Yo doy mi cabeza por mi pueblo y... Mi cuerpa, por favor, no deconstrúyete, Claro. Alejandro. Sí, Cuerpa. bueno, se abrirán las grandes AFP por donde pasarán los retiros. Oye, pero ¿qué opinión tienen ustedes, weón? Yo soy fiel creyente de que Pamela Giles no tiene ninguna intención de ser candidata a presidente. ¿Qué dicen ustedes? A ver, o sea, yo no sé si Alejandro quiere opinar primero. Yo Pamela Giles tengo la no, opinión. dale. Yo tengo una teoría, pero de esas medias literarias, porque tuvimos un capítulo en el que comentamos sobre los candidatos presidenciales, pero mi teoría ya más distendida es que ella es un agente del caos, cuyo personaje va a tener digamos como su arco argumental, su desarrollo de personaje parte en televisión en la farándula. Yo sé que ella parte antes, pero este personaje parte en la farándula y termina de nuevo en la televisión. O sea, parte en televisión con farándula, luego faranduliza la política, entra a la política a ser un agente de caos para luego volver a la televisión, a la farándula política, a decir, vieron que todo lo que yo dije era verdad, como hice parir el sistema político chileno por esto y estos defectos que yo les dije antes. Eso es lo que mi teoría literaria sobre ella. Interesante. O sea, yo creo que Pamela, Eva, Donald Giles, porque es como una licuadora, ¿no? O sea, este es mi perro, perdón, esto es lo que pasa cuando uno teletrabaja en la casa, ¿no es cierto? Pero Pamela Giles, tenemos al personaje de la abuela, evidentemente, que el perro lo voy a dejar en la terraza, si me dan un segundo. Pueden rellenar para cerrar, porque si no, no nos va a dejar seguir avanzando. Podremos hacer el recorte, ¿no, Rodrigo? No, da lo mismo. Sí, le puse pausa y ahí entre medio le voy a poner alguna musiquita, algo así como simpático. Pues Ya, mira, ¿qué estáis diciendo? Eso. No, que en el fondo Pamela Giles tiene primero la abuela como personaje, este personaje farandulero que un agente del caos, que fue un agente del caos en el mundo del periodismo, de la televisión chilena, o sea, eso es indudable. Tiene un componente de Evita Perón porque yo creo que supera ampliamente en la retórica a Donald Trump. O sea, Donald Trump es mucho más limitado desde la perspectiva retórica que Pamela Giles. Yo creo que hoy día demuestra que la puesta en escena es mucho más dramática y por eso que yo le digo Evita, ¿no? Aunque un peronista de tomo y lomo argentino me diría que no ose en comparar a Eva Perón con Pamela Giles, ¿cierto? Lo tomaría como una falta de respeto. Y lo de Trump tiene que ver porque entiende muy bien el negocio del showbiz. Claro. Y nosotros tenemos que entender que ella como periodista sabe muy bien al final que los escenarios sociales cada vez, o como dice Landerreche, ya no son líquidos, son gaseosos. Entonces cuando uno desglosa la votación de Pamela Giles, ¿no es cierto? Y se da cuenta que las dos primeras intenciones de voto, si es que ya no estuviera la papeleta, se irían a Evelyn Matei y a Joaquín Lavín, lo que te demuestra es que estamos en un escenario gaseoso, porque, y este es el mayor problema de todo, ella aprovecha una tesis que es bien sencilla, pues ya que estamos hablando aquí de hipótesis, y la hipótesis es que este país vale callampa. Este país vale callampa y no tiene solución, no tiene vuelta atrás. Porque el 18 de octubre, el sapo que se comió toda la clase política, con todas las concesiones que la exconcertación hizo, con todas las concesiones que la derecha hizo, fue que estos últimos 30 años han sido la peor huevada que le ha pasado a la historia de Chile. Entonces lo que dice Pamela Giles es muy simple.
aquí al lado mío, en este hemiciclo, están todos los señores que son responsables de estos 30 años de puras huevadas, como ustedes bien dijeron, y todos ellos se lo concedieron el 18 de octubre. Entonces yo, como no soy responsable de ello y vengo de otro mundo, y yo me preocupo de usted, en verdad, bueno, si ya estamos en el piso, denle la oportunidad a otra persona. Esa es la tesis en la que se maneja Pamela Giles, obviamente con todas las lógicas comunicacionales que ella entiende. Y eso es la definición de populismo, finalmente. O sea, lo que hace Trump en Estados Unidos en una elección, ahí nos conocimos con Alejandro, a mí me tocó cubrirla en Estados Unidos, y recorrer detrás de la caravana de Trump algunos días y ver discursos de él en público. Evidentemente lo que hacía Trump era construir un discurso entre el establishment, que era la clase política no solo demócrata, sino que también de su propio partido, el Partido Republicano, y el resto del país. Yo me acuerdo que en un discurso en Pensilvania, el día antes de las elecciones, Donald Trump empieza a decir, bueno, vamos ganando entre este grupo, vamos ganando entre los afrodescendientes, vamos ganando entre... Y en un momento dice, pero realmente donde vamos ganando es la gente pobremente educada, el poor educated people. Y como que toma una pausa y dice, I love poor educated people. O sea, amo a la gente pobremente educada. Él entendía muy bien a quién le estaba hablando y entendía que no requiere grandes centímetros de profundidad. Si yo te podría preguntar a ti, Rodrigo, o le podría preguntar a Alejandro, le podría preguntar a Jaime, dime cuál es el sueño país de Pamela Giles, y yo creo que solo tenemos dos definiciones. Este es su programa de gobierno. Esta es premisa, el programa de gobierno de Pamela Giles. 1, destripar a la AFP hasta que no quede un peso a repartir, con una promesa de reintegro que nadie sabe cómo un país puede parir 34.000 millones de dólares, que es lo del primer retiro, le vamos a sumar 10.000 millones de dólares más, o sea, 44.000 millones de dólares de dónde los parimos para inyectarle al sistema de pensiones. Y tiene una segunda promesa que es tan popular como la primera, reponer la pena de muerte. Y ese es el programa de gobierno de Pamela Giles, po. Son las únicas dos definiciones políticas que nosotros le conocemos. Entonces, ella entiende muy bien, es un gran agente del caos, pero además le toca la fibra a la gente donde la gente quiere que le toquen la fibra. Claro, que es lo que decís tú, pues, el negocio del espectáculo, que lo maneja súper bien. Yo creo... Ahí sería interesante ver un debate de Pamela Giles con otros candidatos. O sea, Es que yo creo que no se va a prestar para eso. O podría prestar, si yo te garantizo que sería un debate de pura falacia atómica. Bueno, o sea, sería un sin Pamela Giles ya tuvimos un debate así en las primarias de Chile Vamos. No, eso no hace nada. O sea, a ver, los chorrocientos millones de Osandón y el reo de Piñera no va a hacer nada, va a ser una alpargata si es que Pamela Giles llega a un debate presidencial. O sea, yo creo que vamos a estar mucho más cercanos a un asco de debate como el primer Trump-Biden que a un debate como el de Chile Vamos. Y acuérdense, o sea, no va a haber fondo, ahí van a ser descalificación personal tras descalificación personal. Sí, pero ¿no creen ustedes que la señal que se dio hoy día por parte de ella es que quiere aumentar su popularidad lo más posible, pero no tiene ninguna intención de ser candidata a presidenta? Yo la veo mucho más como senadora, porque es un lugar, porque eso la mantiene 8 años en un lugar en una posición de poder y de visibilidad, teniendo la oportunidad de ser senadora por Santiago, que es una tremenda tribuna. Yo la veo más allá. Pero qué mejor escenario, yo creo, hoy día para ser candidata a presidencia. O sea, no siempre va a marcar lo que está marcando hoy día en la encuesta. Porque ¿para qué estamos con cosas? Una candidata que viene de un partido pequeño como el Partido Humanista, yo creo que en otra situación probablemente no tendría mucho apoyo. Y justo en un momento en donde como que las intenciones de voto, como que yo creo que no va a haber un candidato. Y eso era algo que leí hoy día también, a propósito del caso de Perú también. Que hoy día se está poniendo en duda, por ejemplo, que haya un candidato en Chile que vaya a sacar en primera vuelta un 30%, una votación importante. Quizás vamos a tener una elección en donde las mayorías, entre comillas, van a sacar quizás no tantos votos, 20%, vaya a saber uno, pero eso es lo que están hablando los analistas políticos también. Entonces, o sea, yo ahí discrepo un poco en el sentido que creo que a diferencia de la oposición en Chile, sí existe la plena disposición de llegar con una candidatura depurada a la primera vuelta, entendiendo que José Antonio Caz va a ir por fuera en el caso eventual que lo haga.
Ujú. Y yo creo que en Chile Vamos sí vamos a tener un candidato que podría pasar a segunda vuelta con un 30-35% de los votos, adicionándole 8 o 10 puntos de José Antonio Cast. Bueno, todo esto es muy líquido, ¿no? Estamos hablando ahora, Sí, estamos falta haciendo mucho política todavía. y son ejercicios contrafactuales. Ajá. Pero me parece que aplica ese análisis para la oposición. O sea, en la oposición tú tienes una primaria escuálida entre posiblemente Narváez, Heraldo Muñoz, Jimena Rincón y Pablo Vial. Esa es la que tienes por un lado hoy, en el fondo, que yo me atrevo a decir que la va a ganar Jimena Rincón, y tengo las razones para pensar por qué Jimena Rincón va a dar la sorpresa y va a derrotar a Paula Narváez, y es básicamente porque la primaria presidencial es la segunda vuelta de gobernadores, y en gobernadores la democracia cristiana va a tener al menos a 5 o 6 gobernadores compitiendo en la segunda vuelta en sus regiones. Me parece que la maquinaria de partido le va a jugar bastante a favor a la DC en la primaria. Y después tiene al lado a Daniel Jadue, que no ha dado ni atisbos de querer participar de la primaria con un demócrata cristiano al lado, a Pamela Giles y a todos los que se te ocurran que pueden surgir, si el Tatita Artes ya dijo que se va a presentar, por ejemplo. Entonces, Ah, tú ya ahí tengo podrías, candidato. Qué buena. No lo había visto. Vamos a tener que hacer otro programa. tú ahí podrías tener una dispersión de votos fácilmente de puros candidatos que estén entre el 10 y el 20%, y eso obviamente que a Pamela Giles le da la opción de salir a segunda vuelta. Ahora, yo comparto la tesis original de Rodrigo de que a lo mejor ella hoy día nos notificó que se conforma con ser senadora y ganar 9 palitos por 8 años, ¿ya? Pero estamos frente a una persona narcisa, y el narcisismo, como estructura de personalidad, opera frente al ego. Si a Pamela Giles le piden que sea candidata, ella ya capturó un partido político, así que tiene una pequeñita plataforma política, ella no capturó, literalmente terminó echando al resto de los, o sea, hizo la Trump, hizo la gran Trump. Ella se hizo de un partido político minoritario, no tiene la importancia del Partido Republicano, pero y capturó, y ahí tiene su plataforma, y si quiere inscribir su candidatura podría inscribirla. Exacto. Entonces, Le faltan unos pocos militantes en algunas regiones. Claro, Pero que no le va a está muy costar. cerca, digamos, no hay Claro. nada que una campaña por las ballenas no pueda lograr. Oye, José María, ya que hablaste de Trump y de Giles, ahí, y bueno, y la idea un poco es hablar de los medios, ¿no es cierto? Ya vimos como el ciclo completo, espero que ya haya sido el ciclo completo de lo que fue el fenómeno de Trump. Y lo comparamos mucho con Pamela Giles. Parte importante de su modus operandi es a través del show, ¿no es cierto? De hacer cosas súper llamativas y que sean replicadas de manera gratuita por todas partes, por partidarios y por adversarios. De hecho, donde yo más veía a Trump era cuando veía en YouTube, qué sé yo, a Trevor Noah o a los otros programas que eran claramente de una línea política distinta, pero lo veías tú, y parejos se reían de él, pero ahí estaba. ¿Qué responsabilidad tienen los medios en replicar ese tipo de cosas? Por ejemplo, no sé, voy a, voy a contrastar algo. Los medios transmitiendo como decía Daniel Matamara, los 80 segundos en que Pamela Giles los tenía todos mirando, sacando fotos y grabando, como ella decía, diputado candado chino Chalper 6 veces, y en el fondo no dijo nada más, dijo eso, y transmitido por todas partes. Y lo que ocurrió al final del mandato de Trump, cuando en los días de la elección, porque fue una cuestión que duró mucho tiempo, los medios cortaban la transmisión cuando él empezaba a hablar de que la elección era fraudulenta, y cortaban y decían, ya mira, esta información no confirmada, entonces no lo vamos a transmitir. Cuando antes lo que hacían era transmitirle el show completo. qué buena pregunta, ¿no? Porque uno podría poner la contrapregunta, ¿qué pasa si tú no la transmites? Y esa es la tensión principal de los medios, ¿no? ¿Te podrían acusar de censura? Yo creo que el límite está en los principios que uno entiende como principios democráticos mínimos. Para mí, replicar sistemáticamente una falta de respeto que no tiene relevancia periodística, objetivamente hablando, porque no hay detrás de esos 80 segundos de declaración ni siquiera un argumento que tú dijeras, bueno, el insulto es parte de una estructura argumentativa, política, de características mayores. No, aquí fue derechamente... evidentemente que tú ahí sí puedes jugar, ¿no es cierto?, con decir, mire,
nosotros como medio no nos hacemos parte de esto, o al menos nosotros nos vamos a remitir a poner estos 5 segundos para decir que estamos informando de este tema, pero la verdad es que no nos hacemos cargo, no cuenta como parte de la política democrática en la que están inmersos los medios como un agente que coexiste en este entorno democrático, ese tipo de declaraciones. En Estados Unidos costó mucho entender esto. Costó 4 años de gobierno. Costó una acusación de una elección fraudulenta que a todos luces no lo era, que tuvo 35 querellas presentadas, demandas en distintos estados, que terminó en la Corte Suprema, que terminó con un estado demandando a otro estado. Porque lo que hace Texas cuando demanda a Pensilvania es inédito en la historia de los Estados Unidos. Pero les demoró 4 años. Y yo creo que en eso en Chile estamos muy en pañales. Pero hay cosas que uno puede hacer. Y yo partiría por lo primero. Y se van a enojar colegas conmigo. Pero no puede ser que los periodistas se mueran de la risa o encuentren simpático ir a una conferencia de prensa de Pamela Giles. Yo creo que ahí nosotros estamos dando un muy mal ejemplo. Porque si yo me río, saco la foto, lo empiezo a transmitir por Instagram TV, para mis redes, aplaudo o cualquier cosa, le estoy dando una relevancia a esas palabras que no tienen. O sea, yo hubiese sido periodista, hubiese estado ese día en el Senado y después de los primeros 10 segundos de Pamela Giles yo corto la grabación. Yo corto mi grabadora, no me interesa. No, yo soy periodista político, no soy periodista farándula, ni farándula política tampoco. Entonces, enrostrarle a Diego Chalper, que en algún momento quiso decir zapatos chinos y dijo candado chino, y que en la picardía del chileno todos nos reímos en ese momento, evadiendo, como muy bien dice Daniel Matamala, un punto que indistintamente el mensajero que tenía, que era Diego Chalper, era absolutamente plausible. Quiere decirle, usted tiene un evidente conflicto de interés cuando respecto a fechas, elecciones y a financiamiento y a un montón de materias propias de la elección de gobernador se está hablando. Su marido, el abuelo, es candidato a gobernador de la región más grande de Chile. Sí, ahí está la, pero ahí está la, ahí está la perdón. genialidad. Dale. No, es que espérate, yo no puedo dejar pasar esto. Abuelo hay uno solo y fue Don Ítalo Pasalato. Ah, ya, perfecto. Bueno, eso yo no. No, yo ahí no. Yo ahí me declaro. Farándula boomer, para los más jóvenes. No, pero ahí está la genialidad, pues, ¿no? Al final, Diego Chalper hizo un punto súper, digamos, sensato en la cámara y nadie habló de eso. Todos hablaban del candado chino y además la genialidad está en esto, ¿no? Que llevamos 20 minutos hablando y vamos a hablar sobre los medios y todavía estamos hablando de Pamela Giles. pero ojo. Pero estamos conectando porque tú dijiste, José María, al inicio que hay una tensión ahí entre que lo cubro, qué pasa si no lo cubro. Bueno, una de las cosas que tú dijiste censura, pero hay otra bien interesante porque la cantidad de clics y tiempo que llevamos hablando de esto, sobre esto del candado chino o cualquier show que haga. No sé, pues eso, los colegas que transmitían el Instagram Live con los aplausos, bueno, quizás para aumentar seguidores, cuántas vistas tuvo eso, en Twitter cuántas veces se vio el video, y llegamos a bueno, si tú decides no transmitirlo, no te hacen los clics y no ven tu noticia y no tienes la publicidad y... De hecho, eso engancha muy bien con la pauta. Que es más o menos... En otro medio lo van a ver. Pues. Así que dale, Jaime, nomás con... Sí, vamos a nuestra hipótesis, porque vamos a hablar de los medios en extenso. Ya empezamos hablando de eso, pero nuestra hipótesis es la siguiente. ¿La crisis de los medios constituye un peligro para la calidad de la democracia? Esa es la hipótesis de hoy. Yo creo que... Yo tengo una anécdota, si quieren parto con esa anécdota, creo que la grafica muy bien. Tuve el placer, porque si hay personas en las que uno tiene el placer de entrevistar largamente, y sobre todo cuando se sienta 2 horas contigo a conversar entre lo que uno graba y también lo que uno habla en off, de entrevistar en noviembre pasado a Ricardo Lago. Él eligió a 2 medios después del plebiscito el 25 de octubre para hablar, La Tercera en Chile y Clarín de Argentina para la prensa internacional, y nos conectamos menos de 12 horas después de haber sabido los resultados del plebiscito. Cuando empezamos a reflexionar sobre este tema, Ricardo Lagos me dijo algo que tiene toda la razón. Y es que la democracia existe gracias a los medios de comunicación. Y no al revés.
Y él dice, piensen lo siguiente, nosotros teníamos el monopolio de la información en los monarcas. ¿Cuándo se produce la ruptura con los monarcas? Cuando se democratiza la información en una creciente burguesía, que ya se había desmonopolizado el dominio de la información del monarca, que gobernaba en base a una información que solo él manejaba, o conocimientos que solo él manejaba, y construiste, por vías de comunicación, con la invención de la imprenta, por pasquines, por libros y todo, un movimiento ilustrativo en una burguesía que pujó por mayores niveles de participación. Es decir, la democracia le debe esa democratización del conocimiento, esa diversidad de opiniones, esos cuestionamientos al poder, a que surgieron los incipientes y primeros medios de comunicación. Esa es la tesis de Lago. Para Lago no existe democracia sin medios de comunicación. La democracia y la libertad de prensa son dos aspectos que a mi juicio también están profundamente ligados y no existe una sin la otra. Claro, o sea, no existen medios de comunicación sin democracia porque eso es propaganda. Es decir, Granma en Cuba no es un medio de comunicación, es un medio propagandístico. Y no existen democracia sin medios de comunicación porque ahí tú no le das la libertad de conocimiento a las personas para tomar decisiones libres y diversas. Entonces, me pareció muy ejemplificador porque él decía, entonces la pregunta ahora, en esta era de la sociedad digital, es ¿cuál es el rol de los medios de comunicación? ¿Y cuál es el rol en la democracia aparente que tenemos de los medios de comunicación ahora que parecen ya no necesitarse como intermediadores de información? Claro, pero es que ahí es donde entramos, de hecho, al primer bloque, porque cuando hablamos de la crisis de los medios, no hablamos esto tiene muchas aristas, digamos. Y una de las aristas principales tiene que ver con el modelo de negocios que tiene, por ejemplo, la prensa escrita, digamos. O la televisión. Hoy día dependen, y siempre, bueno, años dependiendo del avisaje, ¿cierto? De la publicidad. Y hoy día Facebook y Google, que son la tecnológica, dos de las más grandes, ¿cierto? Han monopolizado el negocio del avisaje a tal nivel que han llevado a los medios de comunicación a una suerte de competencia por ganar más clics, digamos, donde ya Google y Facebook son los que ostentan el monopolio, ya, bueno, estrategia SEO, ¿cierto? Y todo lo que uno puede empezar a usar en Google y también en Facebook. Al final nos quedamos con dos grandes tecnológicas que monopolizan el poder de ver qué se publica y qué no, en función de algo que no hace mucha sintonía con la democracia y con el juego democrático, sino que tiene que ver más que nada con qué quiere saber la persona en ese momento. No es qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Sino que tiene que ver con qué es lo que esa persona quiere ver, qué es lo que esa persona quiere sentir, ¿no? Y eso complejiza mucho el juego de la comunicación. Bueno, no sé si alguno tuvo la posibilidad de leer un libro que se llama La burbuja filtrada de Eri Pariser, que es un libro, ojo, del año 2011. Y él ya, el 2011, él no es periodista, un activista pro libertad de información, decía algo que a mi juicio es fundamental, que es que los algoritmos de reafirmación positiva, que son las tecnologías en el fondo que instruyen aquella cosa a la que tú le vas a dar al clic para poder mejorar el engagement o para tenerte más cautivos por más minutos en sus plataformas, finalmente lo que terminan haciendo es, en base a los primeros clics que tú generaste, construir una burbuja porque se van a la segura. Es decir, si tú partiste dándole me gusta al fanpage de Donald Trump y después encontraste chistoso un video de Donald Trump y le diste me gusta también, no te extrañe que los contenidos que te empieza a ofrecer tienen que ver con Donald Trump. Y finalmente tú terminas viviendo en un universo simbólico, en un universo informativo, basado en ese algoritmo y no necesariamente en toda la apertura de información que tú tienes que tener. Eso se llaman las burbujas filtradas en la época en la que nosotros estamos cayendo. ¿Qué es lo que genera eso en comportamiento hacia los medios? Porque una cosa es lo que a mí
me entrega la plataforma como contenido. Pero otra cosa es la exigencia que la opinión pública le tiene al medio de comunicación. Y hoy en día pasa mucho que producto de esta conducta, que a la gente ya le gusta que le informen solo aquello que le gusta leer, estamos buscando, la opinión pública está esperando medios de comunicación que afirmen convicciones, no que las cuestionen, no que las amplíen. Entonces, si tú dices que Daniel Jadwe es comunista y alguien cree que tú decirle que es comunista es una ofensa o estás insinuando algo más allá de lo que meramente escribiste, tú te transformas en un periodista vendido, en un periodista anticomunista, y nadie se va al cuerpo del contenido que te estás entregando, que es decir, mira, él es comunista porque pertenece a un partido cuya declaración de principios, cuyas ideas de gobierno, bla, 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 bla. Entonces, la opinión pública en base a esta conducta implantada de que te estén reafirmando siempre de manera positiva contenidos que a ti eventualmente te van a gustar, ahora le empieza a exigir a los medios de comunicación y a los periodistas no información, le empieza a exigir reafirmación. Y claro, y eso es muy complejo. Claro, y ahí reside... muy bueno ahí. Dale. En Chile, el tema de Felicio y Forrado. Yo creo que eso también está... Cofradías que se generan en torno a ciertos temas, y que si tú hablas mal de ciertas cosas, o sea, te atacan. O sea, en Twitter, cualquier noticia de Felicio Forrado atacando a Felicio Forrado, lo que te van a llegar va a ser odio. Es increíble. Claro, de hecho sí. Bueno, y respecto a esto mismo, o sea, si hoy día las empresas dependen fundamentalmente del avisaje. Las empresas, digamos, los medios digitales, por ejemplo, centrémonos en los medios digitales para hacer el cruce con lo que ocurrió en Australia también. Hoy día, de $100 que tú gastas que se gastan en publicidad, 81 van a Facebook o Google. O sea, te quedan solamente 19 para la generación de contenido. Eso... Sí, pero Rodrigo, yo creo que ahí hay que hacer una distinción. Y es mucho más complejo el fenómeno. Porque, por ejemplo, New York Times no publica publicidad de Google. New York Times tiene su propia agencia de... Sí, no, pero es que es distinto. Porque lo que hacen Google y Facebook al reproducir ellos, o sea, al quedarse con el monopolio, por así decirlo, del avisaje en plataformas digitales, es que, chuta, nosotros generamos contenido, nosotros generamos artículos, pero las empresas prefieren pagar por avisaje en Google o en Facebook. ¿Por qué? Porque ahí se va a reproducir mi contenido. O en parte por eso. Digamos. Entonces, esa es la razón por la cual, por ejemplo, en Australia se tomaron medidas como que la empresa o las grandes tecnológicas le paguen un precio justo, ¿cierto? Acordado eventualmente por un árbitro, a los digamos, autores de contenido. A ver, sí, yo entiendo lo que estás diciendo, pero yo creo que aquí hay dos patas que son distintas. Una tiene que ver con la atención que tienen los medios para informar y recibir avisaje a la empresa privada, que es una atención más vieja que el hilo negro y que eventualmente puede coartar la independencia. Y no solo la empresa privada, estoy hablando, por ejemplo, en Argentina, donde el volumen de la pauta oficial de avisaje es tan grande que buena parte de los medios argentinos dependen de la publicidad que el gobierno pone de sus propios programas. Entonces, es muy difícil construir un periodismo crítico, un periodismo que cuestione el poder cuando tú estás tan apretado desde esa perspectiva. Pero ¿qué es lo que hizo, por ejemplo? Y por eso quiero distinguir primero desde el financiamiento propio del medio y luego desde la viralización de contenido y cómo las plataformas se aprovechan de los contenidos que los periodistas generan, y las plataformas tienen utilidades multimillonarias mientras los medios viven al 3 y al 4, ¿no es cierto? Exactamente, ese es el punto. Lo que pasa, el gran problema que tú tienes en el primer pilar es que tú requieres, para que medios adquieran independencia, mercados grandes. O sea, cuando tú tienes un paywall, que es el tipo de estrategia donde yo pago por suscripción, yo requiero un mercado de 300 millones de personas donde a mí me baste con que 2 millones se suscriban a mi medio para que sea una tremenda mole de ingresos constante y mensual, como el New York Times,
que cuando pasa el paywall se transforma en el hito de hacia dónde debiesen ir los medios que se financian de sus lectores más que del avisaje de la empresa privada, y le da una libertad de trabajo extraordinaria, y yo creo que es una joya de periódico, igual que el Washington Post. Sobre todo que el Washington Post ahora tiene otra tensión interna, que es que su gobierno corporativo depende de Amazon, ¿no es cierto? Entonces, que es básicamente una de las empresas monopolizantes más grandes de los Estados Unidos, y tienen ahí algunas prácticas para evitar de que se transgredan ciertos límites. Pero son medios cuyo flujo de caja se construye más bien de la suscripción del lector. Y para eso tú requieres grandes mercados. Por eso yo apuesto, por ejemplo, a que el día de mañana Latinoamérica sea entendido como un solo mercado de medios, ¿ya? Hay ejercicios que están yendo hacia allá, el mismo caso de Forbes, que va a lanzar forbesenespañol.com con sitios de landing, de aterrizaje, localizados, con las noticias priorizadas por el equipo de tu país, pero que vende la torta publicitaria, o el día de mañana podría aplicar un paywall sin la necesidad de ir a un mercado reducido como el chileno de 18 millones de habitantes, sino que un gran mercado latinoamericano de 300, 400, 500 millones de habitantes. El problema es cuando tú vives en un país como Chile, donde tienes dos problemas. Y voy a decir algo tremendamente impopular, que hay muchos medios para tan poca gente. O sea, este es el único país de 18 millones de habitantes donde hay 5 canales de televisión. Brasil, viejo. Brasil tiene 2 grandes cadenas televisivas. ¿Ya? Argentina había el mismo problema, pero como viven del avisaje del Estado, mantienen 5, 6, 7 canales de televisión. Pero en la gran mayoría de los países tú tienes canales que son irrelevantes y 2 grandes estaciones que compiten por el rating, que es un poco lo que intentó hacer Luxic cuando le hizo la oferta a Betia de comprarle Mega, de fusionar Canal 13 y Mega para reducir actores dentro del mercado para que la torta de avisaje publicitario fuese rentable en el momento que las empresas tuviesen que poner su avisaje. Entonces, o para comprar poder. ¿Cómo? O para comprar poder. Bueno, eventualmente, ¿no es cierto? Pero ahí tú tienes una tensión que me parece que son temas que hay que separar. El modelo de financiamiento de los medios de comunicación a partir del avisaje o del pago de los suscriptores. Y eso requiere, lamentablemente, hasta hoy no se ha inventado otra fórmula, mercados grandes, mercados masivos, donde el lector residual que te va llegando en el fondo, o marginal que te va llegando, te genera un volumen lo suficientemente alto para generar un periodismo de alta calidad. En Chile estamos muy lejos de eso. Entonces, como estamos lejos de eso, vaya la segunda patita, perdón Alejandro, pero vaya esta segunda patita que es cómo entonces me nutro de los clics y el advertisement de grandes transnacionales a través de los clics de mi medio de comunicación. Y ahí se te genera esta segunda pata y la tensión, Alejandro. Sí, pues, claro, te iba a decir eso. Entonces, tu diagnóstico es que efectivamente hay una mala adaptación del paywall, porque en vez de entender los mercados lo más grande posible, están sumamente atomizados. Si tú quieres leer el Mercurio, hay un paywall. Si quieres, bueno, la Tercera tiene su sistema quizás medio mixto, pero si yo quiero leer el Austral de la Araucanía aquí en Temuco, tengo un paywall. Entonces, o sea, hasta para acceder a mis noticias locales, tengo que suscribirme a uno, a otro. En lugar de, es interesante lo que tú planteas, tener una concepción latinoamericana, donde hay un paraguas que me puede nutrir de las noticias, o sea, pues, regionales en términos latinoamericanos, nacionales y luego locales. Es que el paraguas del gran mercado te ofrece 2 cosas, que tú puedes seguir cualquiera de las 2 estrategias. O apunto al costo por clic del avisaje, porque igual voy a tener, no sé, Infobae tendrá 300 millones de visitas al mes, ¿ok? O apuesto a buscar un lector más fiel que me financie él, ¿ok? Pero cualquiera de las 2 estrategias son viables con mercados de volúmenes amplios, ¿ya? Forbes Latinoamérica no tiene una estrategia de paywall, tiene una estrategia de mercado de volumen amplio, ¿ok? En el caso de Chile, que no tiene ni un mercado amplio, ni tiene una fidelización de lectores que te hagan, que te sustenten la inversión que tú tienes que hacer para hacer periodismo de calidad, es muy complejo. Pero si yo fuera el Mercurio, por ejemplo, yo cobraría una suscripción única para todos los medios y todos los productos del Mercurio. Si los tipos son dueños del 70% de los diarios de este país. Entonces, págueme 7 lucas al mes y usted no solo puede leer el Mercurio, puede leer el Austral de Temuco, puede leer el diario Osorno, puede leer lo que se le antoje.
puede leer la crónica Chillán en Chillán, o sea, usted le paga al grupo El Mercurio, ¿ya? No sé por qué no lo hace, a lo mejor uno no tiene los números, han hecho los estudios y no conviene, no sé, pero lo que uno ve en el resto del mundo es que hay una apuesta al mercado por volumen, y que si tú tienes paywall, también tienes que apostar al volumen de servicio. Yo me meto al Washington Post y tengo una experiencia transmedial completa. No solo tengo su wall principal de noticias, tengo sus podcasts, me puedo suscribir a 20 tipos distintos de mailing, dependiendo de la información que tenga todo el día, donde además el editor del mailing se toma la tranquilidad de escribir una introducción y saludar a sus lectores. Mira el detalle, pero si es una huevada de detalle, perdón. Hola amigos, ¿cómo están? Y el mailing lleva una firma, es decir, tú estás comprando el producto de un periodista que te está diciendo que estos son los 5 imperdibles del día y que esta es la interpretación que hay que tener de esos hechos. Entonces, cuando tú personalizas, construyes narrativas transmediales, puedes tomar algunas de estas dos alternativas. Pero el problema es que esto se hace bien en algunos países y en otros países se hace mal. Por ejemplo, Australia. Australia es un país chico, Australia es un mercado chico. Nosotros vemos esta tremenda torta en el globo terráqueo, pero Australia es un país muy chiquitito en número de población para el metraje que tiene, para los kilómetros cuadrados. Entonces en Australia tampoco los diarios se pueden sustentar con un paywall en un mercado, no sé, de potencial 1 millón de suscripciones y tenéis 30, 40 millones de habitantes, ¿cachai? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Australia? Hay que tomar entonces el otro camino. Tengo que apostar al CPC, al costo por clic, a lo que me paga a mí Google AdWords o a lo que me paga Facebook Ads, porque mi contenido le genere publicidad a empresas que a su vez le pagan a ellos. Y el gran problema que tú tienes es que no es una relación simétrica. El valor del contenido que yo entrego implica una inversión mucho más alta que la que implica para la plataforma ofrecerle mi contenido a sus posibles publicitantes. Y eso es lo que dice el Estado de Australia que hay que corregir. Hay que generar que en esta distorsión de mercado se produzca una correcta simetría, y si eso hay que hacerlo con la intervención reguladora del Estado para romper esa simetría, ese vicio de mercado, entonces hay que hacerlo. Y ahí, perdónenme que yo les diga, pero creo que tiene todo el sentido del mundo en la medida que los países se pongan de acuerdo y todos lo hagan, porque si no, los mercados más chicos, las grandes plataformas van a decir, son marginales en mi contabilidad, me quedo con los mercados grandes. Ojo con eso de que las grandes plataformas pueden llegar a irse, eso no es tan cierto, ¿ah? Es muy típico de estas empresas que están constantemente amenazando de que se van a ir, pero al final lo que ganan por estar en países con 18 millones de habitantes para arriba, es mucho como para decirse que me voy, digamos. Eso es una... Pero no quizá irse, sino no simplemente decir no les voy a pagar, no me interesa hoy día pagarles si... No, claro, sería infinita otros medios que hay, ¿cachai? ¿Me entendí? Ahora, esto ofrece otra patita, otra derivada, perdón lo latero hoy día, pero existe al contrario. otra derivada, que es que si tú decides empezar a pagarle a los medios por sus contenidos, entonces puedes construir nuevos estándares de fidelidad de información. Y eso lo puedes hacer, hay 15, 20 instructivos a nivel mundial o tipo de organizaciones que intentan de garantizar normas de conducta de un periodismo profesional, justo, razonable y transparente y bien chequeado. Entonces, también te puede generar una externalidad tremendamente positiva, que es decir, ok, les voy a pagar, pero para yo pagarla, usted tiene que estar suscrito a alguna de estas agencias verificadoras de calidad de información, porque si no, yo no le voy a pagar un mango y usted no va a poder publicar. O no va a poder recibir recursos por publicar sus contenidos en mis plataformas. Yo no creo que las plataformas se nieguen a publicar información más allá de marcarlas con que puede ser eventualmente un fake news. Entonces, insisto que se podría generar un círculo virtuoso y por eso el fenómeno de Australia se puede transformar en un fenómeno tremendamente interesante de la perspectiva de la financiación, pero creo que aún así no responde a la verdadera hipótesis de este programa, que es cuál es el rol entonces de los medios
para garantizar la democracia cuando tenemos 15 millones de diarios en Twitter publicando 15 millones de noticias de manera distinta porque cada tuitero se crea un periódico, porque cada tuitero se crea un medio de comunicación? Ajá. Entonces, ¿cuál es el nuevo rol de los medios de comunicación para garantizar los estándares democráticos? Nosotros que fuimos los impulsores como industria de la democracia, ¿cómo nos adaptamos? Y yo creo que ahí el tema va hacia dos carriles muy claros. Necesitamos un periodismo más interpretativo, pero no entendiendo el género interpretativo como ese que te reinterpreta hechos que ocurren 1, 2, 3 meses o varios años en el pasado, sino que un periodismo muy difícil y que nos vamos a tener que preparar mucho y que va a requerir mucho nivel de profundidad y de especialización de los periodistas, que es hacer un periodismo interpretativo en tiempo real. Y que nosotros finalmente seamos el sedazo de esta era de desinformación, es decir, que por el exceso de información que hay, se terminó desinformando a la ciudadanía, que es lo que dice los giles, Daniel Matamala en su columna, y vamos a tener que avanzar, creo, a ser periodistas mucho mejor preparados, y ahí tenemos que hacer una autocrítica en Chile. Nosotros seguimos bien los protocolos de reporteo, pero creo que tenemos poco nivel de profundidad y poco nivel de opinión e interpretación. Entonces, hay una nueva escuela que me encantaría y que la razón por la que yo pretendo estudiar en el extranjero es porque quiero nutrirme de herramientas para que ojalá muchos más se empiecen a subir a esto, que es un periodismo que es capaz de interpretar acontecimientos porque conoce los datos, porque sabe de qué está hablando en tiempo muy real. Y yo creo que eso puede funcionar como buen sedazo de edición del exceso de información que está dando vuelta en las redes. Sí, hay una crítica importante igual a las escuelas de periodismo, al menos las escuelas chilenas. Bueno, de hecho, lo que decís tú, ayer vi una noticia que decía que, me la mandó Alejandro, que los periodistas son malos porque son buenos para tomar y son malos para manejar sus emociones. Me imagino que era una broma, ¿no, Alejandro? Pero por supuesto. No, de hecho yo quería preguntar en un tono al contrario, porque en esta conversación de los 4 que somos hay 2 periodistas y yo estoy seguro que igual que ustedes dos, todos los demás periodistas formados en Chile, al menos, tienen conciencia del rol que juegan en la democracia. Entonces, es ampliamente aceptado que parte de los requisitos fundamentales para que se den las condiciones democráticas no solamente tiene que ver con la libertad de pensamiento y expresión, sino también el acceso a fuentes de información alternativas a las oficiales, ¿cierto? Pero visto este problema o esta tensión que tú nos has comentado entre fidelizo a mis lectores o voy por los clics o bueno, todo lo que has estado mencionando anteriormente, yo te digo, a mí no me cabe, desmiénteme si no es así, a mí no me cabe duda que los y las profesionales formados en Chile tienen convicción de que eso es importante y es real. Pero la industria... Yo creo que el 90% sí, pero no podría desmerecer de que hay un 10% de periodistas que a mi juicio son relacionadores públicos y están presos de su propia ideología. Pero el grueso de los periodistas sí. Y ejemplos hay. Pero la pregunta ¿es consciente la industria de aquello? Que es una gran pregunta. Yo creo que es consciente, pero no sabe resolver la tensión o no sabe generar la vía de escape para cumplir ese rol que le demandan los tiempos. O sea, nosotros sabemos que somos importantes para la democracia, pero yo creo que no hemos encontrado la válvula de escape, los mecanismos, las plataformas para ejercer ese nuevo rol en esta democracia. Y el mejor ejemplo fue el de Pamela Giles, ¿no? Y volvemos al tema. ¿Cuándo corto? ¿Cuándo no? ¿Cuándo informo? ¿Cuándo no? A Estados Unidos, que es el agávite de la libertad de prensa, tenemos grandes casos, juicios que han terminado en la Corte Suprema, presidentes derrocados por filtraciones de la prensa. Le costó 4 años entender eso. Y yo creo que en Chile va a costar, porque Chile es antes del 18 de octubre y después del 18 de octubre. Y para los medios de comunicación también existe un antes y un después. Y yo creo que es muy reciente que nosotros juzguemos cómo los medios se adaptan
al post-estallido social. El post-estallido social despertó una sana capacidad opinante y política en el chileno, que estaba adormecida. Por tanto, hacer periodismo en Chile antes del 18 de octubre, y que me perdonen mis colegas, era muy fácil. Porque había poco cuestionamiento, porque había poca opinión, porque se ponderaba mucho todo. Hoy en día no, entramos en una nueva era, donde son seres mucho más opinantes, son seres mucho más políticos, son seres con mucho menos miedo, son seres que incluso no le tienen miedo al cambio brusco, al cambio excesivo. Chile era una sociedad tremendamente conservadora en la apertura del cambio, y los medios de comunicación tienen que aprender a que entonces hay que empezar a hacer periodismo para esas mentes que son más difíciles de persuadir, que requieren un periodismo más riguroso, que requieren más profundidad de datos, pero que además hay que saltar una barrera inicial, y que es que esas personas no están buscando que les informe los hechos, están buscando que les reafirme sus convicciones. Y yo creo que para eso todavía, Alejandro, con mucha humildad, no sé si hay algún medio, algún periodista en Chile que pueda tener la respuesta en este minuto. Y quizá la opción es mirar al extranjero. Ahí es difícil poder separar las conversaciones, porque tratamos, claro, de hablar por una parte del modelo de negocio y de cómo se está financiando el contenido, el periodismo de calidad, pero no podemos dejar de lado los incentivos que ellos tienen hoy día. O sea, hay un par de datos interesantes. Estuve estudiando el año pasado harto este tema y bueno, en su oportunidad también lo conversé con el José. Después del estallido social, a propósito de que tú decís, José, que hay un antes y un después, ¿no? La Academia hizo un estudio respecto al uso de los medios en Chile, y en comparación a abril del 2018 y después enero del 2020, la gente pasó a informarse, pasó un 61% se informaba a través de WhatsApp, y después pasó a un 71%, de Facebook un 45% a un 67%, y la televisión abierta bajó desde un 60% hasta un 50%. Le tengo la letra muy chica aquí, así que bueno, Instagram subió dramáticamente a un 40%, y Twitter pasó desde un 10% hasta un 16%. O sea, esta tendencia, ¿cierto? Ya está bastante probada, es bastante evidente que existe la gente se está informando a través de aquellos lugares que confirman tus prejuicios, como dices tú, y es bien curioso que la gente lo que más valora a la hora de consumir noticias, comillas, es entregar datos objetivos sobre los acontecimientos y sus consecuencias. Entonces, el consumidor de noticias es un consumidor súper inconsecuente, digamos. Es un consumidor que quiere encontrar la verdad en aquellos lugares que sabe que no la tiene, digamos. Porque desconfía. Sí, y porque también los medios tradicionales pueden tener crisis de credibilidad como las que existimos. Yo aquí siempre he dicho, me tocó sentarme el año pasado con una universidad para ver la posibilidad de hacer clase. El periodista chileno está entrenado para enfrentar la urgencia y la catástrofe natural. Somos extraordinarios. Yo creo que no hay un periodismo que sepa salir al aire después de un terremoto con mayor rigurosidad, precisión, vértigo, empatía que el periodismo chileno. Somos extraordinarios en eso. La pregunta es ¿qué pasa cuando el terremoto es social? Y ahí nos quedamos todos en blanco. Y nos costó mucho respirar profundamente y girar en torno la cabeza y mirar en 360 grados y decir, a ver, bueno, calma y tiza. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Los periodistas que mejor fortalecidos salieron fueron aquellos que fueron capaces de interpretar y matizar los hechos. Pero la gran mayoría falló, no porque no sean capaces, yo estoy convencido, son muy capaces, sino porque no estamos entrenados para esto. Porque viven, digamos, de una sociedad adormecida. Entonces, hay un punto ahí que es clave a mi juicio, que es que si bien WhatsApp es un atentado contra la información pública y buena parte de las redes sociales también, la sociedad también giró de creer en medios a creer en periodistas en Chile.
y los periodistas están generando su fanaticada. Lo que nos genera una obligación. Y esa obligación es que el patrimonio que yo tengo, que es mi nombre, porque la fanaticada se está construyendo en torno a la información que yo entrego, debe demandarme la mayor rigurosidad posible. Entonces te quiero dar un ejemplo de... Yo estaba pensando en lanzar un sitio web donde pudiese, tú te metieras y tuvieras puros sitios horizontales, que se llaman hoy en día, que son como secciones dentro de los sitios, donde cada investigación que yo hiciera tuviese la posibilidad de ver un video explicativo mío que te la cuenta en 3 minutos, ver el hilo en Twitter que yo publiqué o leerlo en una crónica periodística que yo te redacté, para que tú puedas elegir libremente por dónde y lo viralices libremente en lo que a ti más te acomode. Si te incomoda más mandar un video, si te acomoda más mandar un hilo, si te acomoda más mandar un artículo, dependiendo de tu audiencia. Pero lo segundo que yo quería, y que me costó muchísimo, porque todavía hay programadores pensando cómo hacerlo, era que la gente pudiese suscribirse a que yo por WhatsApp le mandara alertas de información corroborada, porque yo entendía que necesitamos que se viralice en WhatsApp información certera. O sea, no tenemos que invitar a la gente a que no se informe por WhatsApp. Esa batalla está perdida. Tenemos que invitar a la gente a que sepa qué compartir por WhatsApp. Entonces yo quería una cuestión donde tú, Rodrigo, me pudieras compartir tu teléfono y te llegara automáticamente un bot que te dijera: ya estás suscrito a mi canal de WhatsApp de noticias, bla, bla, y yo hago la curaduría de informarte cambio de mando, sale la ministra Saldívar, se evalúa, bla, 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 bla. Para que tú, como te llega por WhatsApp, reenvíes. Bueno, resulta que WhatsApp, hablando de las críticas que tenemos a las plataformas, no tiene herramientas que permitan hacer eso muy bien. Obvio que no, ¿cómo la va a tener? ¿Cachai? O sea, es su poder. Bueno, pero es que ahí también está, así como tanto se habló durante un siglo de la responsabilidad social de los medios de comunicación, yo creo que es momento que empecemos a hablar de la ética y la responsabilidad social de las redes sociales. Totalmente. Y eso no está regulado. Y para mí parte de la ética y la responsabilidad de las redes sociales es que si tú sabes, como WhatsApp, que el 70% de los chilenos se están informando por ahí, o hablemoslo de la aldea global, que una buena parte del mundo se está informando por tu plataforma, tú tienes que empezar a preocuparte, resguardar canales que entreguen minimorum de fidelidad a información. O si no, esta cuestión se nos va a ir al carajo. Totalmente de En acuerdo. la tercera hubo algunos intentos de hacer eso, ¿no? Es que es muy Hubo difícil, unos- lo hemos hablado con unos Seba pocos Arriba, que- Alejandro lo conoce. y no lograron salir adelante. Bueno, pero yo también concuerdo mucho con lo que dice José María, y yo también creo que tiene que ver con mucho de lo que está pasando hoy día con los medios, justamente con eso de que teníamos una sociedad tan adormecida y con poca crítica hacia los contenidos que se le presentaban, que al final también los medios de alguna forma, yo creo que se durmieron un poco los laureles, se quedaron en la comodidad de saber que con lo que entregaban les bastaba y que la gente se iba a conformar y con eso estaba bien. Proyectarse, ¿qué vamos a hacer de acá a 5 años? ¿Vamos a seguir igual? ¿Vamos a intentar de innovar o hacer algo? Si no, eso empezó a hacerse recién cuando el problema ya lo tenía y acá, y fue algo reactivo. Totalmente, y concuerdo en que hay que apuntar a algo mucho a escala más grande. En un mercado tan chico como el chileno es muy difícil imitar modelos como el del New York Times, por ejemplo, que sustentan que lean 2 millones de personas. Acá que te lean 2 millones de personas es un porcentaje muy alto, el país no lo va a lograr. Y ahí yo creo que también hay un punto interesante de qué va a pasar con los grandes medios de acá a futuro. ¿Qué va a pasar con el Mercurio? ¿Qué va a pasar con la tercera, con las radios, que yo creo que quizás lograba un poco más porque tienen un valor distinto informativo que logran llegar un poco más hacia la gente de otra forma? Pero ahí tenemos un punto que yo creo que va a ser muy interesante, porque ¿qué va a pasar? Yo hoy día no me imagino qué pasa, por ejemplo, se acaba el Mercurio, se acaba la tercera. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar sin medio relevante en algunos sectores? ¿Qué va a pasar con la cautela que hay sobre la democracia si pasa eso también? Hay puntos que también son bien interesantes y creo que es importante pensarlo, debatirlo. Yo trabajé al lado de Tomás Mochati codo a codo por un buen tiempo. Lo considero un amigo y tengo la mejor impresión de él. Siempre nos repetía a los que éramos directores del medio que la gracia de esta empresa que nació en Concepción, que
terminó de transformarse en la primera audiencia nacional, que según el Instituto Reuters es el medio más creíble de Chile, es que tiene una profunda vocación por la audiencia. BioBio es el único medio donde, aunque tú no tengáis plata, podías hacer una denuncia o te van a sacar al aire para contar un hecho que tus ojos están viendo donde no hay un periodista en la radio, porque tiene una línea 800, por ejemplo, que tú la puedes llamar desde cualquier teléfono, celular, no celular, desde cualquier lado. BioBio, y eso es lo que a mí me ponía los pelos de punta cuando uno estaba en el locutorio y te llamaba una persona para decirte, mire, estoy en la carretera, chocó un camión con 3 autos, la carretera tanto, se está formando un taco, invito a los otros auditores a que tomen una ruta alternativa. Y después de relatarte que se bajaba del auto, que tú le decías, a ver, pero usted en este momento es un periodista en nuestro medio, puede preguntarle al carabinero de ahí si tiene más información, y él iba. Y operaba como periodista y preguntaba, y al final de una manera enternecedora te decía si podía cerrar su despacho diciendo BioBio la radio. Esa conexión con la audiencia es la que genera credibilidad, porque el medio le entrega por una parte información lo más fidedigna posible y una cobertura de hechos y una variedad de temas que le entrega en libertad de opinión a esa persona. Pero otra parte, el auditor te está entregando nuestra materia prima, que es la información, que son los datos. Entonces, la pregunta es cómo los medios construyen esa vocación de audiencia, pero que la audiencia la perciba para que le vuelva a creer al medio. Mira, en Chile no hay medios de comunicación con defensor del lector. No hay un ombudsman. En buena parte de los medios europeos existe. Si a mí no me gusta cómo el Mercurio informa algo, le tengo que escribir una carta al director. Bueno, si en Alemania no me gusta cómo el medio informa algo, o si no me gusta cómo el Guardian informa algo en el Reino Unido, yo le mando una carta de protesta al defensor del lector y él publica un artículo haciendo un escrutinio de toda la investigación que publicó el medio y si eventualmente se incurrió en errores durante esa investigación. Esa es vocación por tu lector, es hacer parte de la audiencia de los procesos informativos, porque así tú generas la fidelidad y la credibilidad. Y yo creo que ahí en Chile estamos muy desfasados, ahí tenemos algo que avanzar. Si yo no quiero que la gente sea fanática de José María del Pino, en serio a mí no me gusta esta cuestión de que los periodistas que tengamos nuestros groupies. ¿Ya? Es rico, ¿verdad? Llena el ego y uno no tiene seguidores y te encanta y te escribe tu papá, oye, me ha llegado por 4 WhatsApp un pantallazo de tu tweet, man, y me llama un amigo a felicitarme, ya, es verdad, pero hay un bien mucho mayor que tiene que ver con los medios de comunicación y la democracia, que no somos capaces los periodistas de subsanarlos por sí solos, requerimos de estas plataformas, requerimos de los medios. Entonces, por eso a mí me importa mucho más que los medios pasen. Y yo ahí sí concuerdo contigo, en el sentido, Jaime, de lo que tú decías de la tercera. Yo creo que si hay un medio que ha hecho más esfuerzo por digitalizarse de mejor manera, es la tercera. Nosotros conocemos con Alejandro y somos ambos amigos del editor digital de la tercera y sabemos todo lo que está peleando todo el tiempo para generar estos cambios. Entonces, yo creo que está al debe de los periodistas la profundidad, la capacidad de interpretar. Están al debe los medios en estrategia de venta. Están al debe los medios en la conexión con la audiencia y sus niveles de credibilidad. Y están al medio de las redes sociales de generar los mínimos estándares de ética dentro de las redes sociales para los contenidos que se están. Entonces, estamos en un periodo de crisis, pero ¿qué es lo bueno que nos ofrece esto como toda crisis? La crisis siempre ofrece una gran oportunidad de transformación y de cambio. Y yo creo que para los que somos periodistas como Jaime, estamos viendo una época que va a ser tan importante, como me dijo el viejo Lago, de aquella en que se empezaron a escribir los primeros pasquines y se generó esa burguesía ilustrada. A lo mejor nosotros estamos iniciando una nueva era donde los medios están recomponiendo y reconstruyendo su formato y su forma de comunicar. Claro. ¿Cuánto de esa transformación y cambio? Porque hemos hablado harto de la relación de los medios con las personas, con los lectores, cómo acceden los lectores y cómo se relacionan los medios con ellos. Pero ¿qué de esta transformación y cambio pasa en este contexto de conversar de la responsabilidad que tienen los medios con los procesos democráticos hacia el otro lado, digamos? ¿Cuánto hay en este proceso de falta o mejora de institucionalidad, crees tú? Algo dijiste en algún momento de la ética no está regulada respecto pero de las redes sociales,
o un defensor del lector. Al tiro pensé en un CNTV, pero de medios No, ojo, el alternativos. defensor del lector, Alejandro, es un tipo que es trabajador del diario y que el diario le paga para que haga escarnio en base a las denuncias que reciba sus lectores. Eso es lo más lindo de todo. No es una organización, no es un censor. Es un tipo al que yo no le tengo que escribir la carta al director diciéndole me encuentro tremendo que haya expuesto un menor de edad en esta cuestión. Él hace el mea culpa. Y existen Tu grandes trabajo es artículos. criticar al jefe, básicamente. Qué interesante. Puta, qué buen trabajo, weón. Yo quiero saber. Claro. Y son verdad, y por lo general son los periodistas más connotados del diario los defensores del lector. Y hacen los mea culpa y hay grandes reportajes. Yo invito a la audiencia a que revise reportajes de defensa del lector o mea culpa que se han hecho en grandes medios del mundo de noticias que estuvieron mal publicadas en su momento. ¿Ya? Y ahí, claro, tiene que ver con la institucionalidad interna del medio. Yo creo que en Chile, efectivamente, nosotros necesitamos una ley de prensa que prohíba, por ejemplo, que banqueros sean dueños de diarios o de canales de televisión como en buena parte del mundo. O sea, cuando yo soy el que apalanca los recursos de todas las industrias del país, el hecho de que yo sea dueño de más de un medio de comunicación me pone en una ventaja comparativa a nivel de mercado y en una distorsión de mercado que es brutal. O sea, necesitamos una ley de medios que, ojo, yo tampoco me compro esta quimera de una ley de medios que garantice que haya medios de todas las ideologías. No, compadre, si al final los medios que sobrevivan son los que la gente quiere leer y si el medio de tu ideología no lo quiere leer la gente, entonces cuestiónate de qué tipo de periodismo estáis haciendo. ¿Ya? Pero sí, pues si seamos francos, ¿ya? Pero para que se produzca un mayor reparto del avisaje y esta diversidad de líneas editoriales, saquemos a aquellos que distorsionan ese apalancamiento de recursos. Es decir, saquemos de la industria a todo aquel que tenga conflicto de interés con mercado estratégico en el desarrollo del país. Yo creo que ese, por ejemplo, podría ser un buen cambio a nivel de institucionalidad. Pero yo creo que a nivel de normativa ética, de normativa legal, el debe está no en los medios de comunicación, sino en las normativas respecto a las redes sociales. Yo creo que ahí tenemos que avanzar fuertemente. No puede ser que las plataformas se eximan de toda responsabilidad. Es que es un tercero el que lo está publicando. Viejo, sí, pero lo están publicando en tu plataforma. Tú le das la amplitud. ¿Ya? A lo mejor tú no eres coautor, pero tú al menos podrías ser cómplice de que esa noticia falsa se viralice. Entonces, yo sinceramente creo que el gran marco normativo pendiente, más allá de una nueva ley de medios más moderna en Chile, es a nivel global, y es el marco normativo de las redes sociales. Claro, ahí hay un tema que tocaron que me pareció súper importante, que tiene que ver con la adaptación de los medios a los tiempos. Porque también sería muy fácil, y yo creo que no han sido pocos los que lo han dicho, que decir, bueno, que el Estado se haga cargo de remunerar el periodismo de calidad y que esto no dependan del avisaje y todo lo que eso involucra. Pero o sea, me recuerda mucho esta pelea que hubo en un inicio entre Uber y los taxis, ¿no? Yo creo que lo que dice el José, por ejemplo, esta idea de de mandar un bot con noticias a tu WhatsApp, responde a los tiempos, digamos. Responde a cómo un periodista o cómo el periodismo se puede hacer acorde a los tiempos que vivimos, digamos. Donde la gente se quiere o se está informando constantemente a través de las redes sociales. Eso no exime a las grandes tecnológicas, como en el caso de Uber, obviamente, no las exime, ¿cierto?, de una responsabilidad importante para con el lector, para con la sociedad. Pero también tiene que haber un esfuerzo por parte de la industria, ¿cierto?, en pro de ofrecer un servicio más acorde a lo que hoy día estamos viviendo, a los estímulos que estamos viviendo constantemente hoy en día. No sé qué opinan, y si quieren, Jaime, pasar a las deliberaciones. Parece. Respondamos primero esa pregunta. No, me gustaría escuchar a Alejandro. Yo aquí ya tengo que tomar agua de todo lo que he hablado, así que... sobre la hipótesis, ya directamente. ¿Deliberamos, Jaime? Ya, deliberemos. Voy a repetir la hipótesis. Vale. Para que la tengamos bien fresquita. ¿Ya? La hipótesis es la siguiente. La crisis de los medios constituye un peligro para la calidad de la democracia.
Mira, yo, en vista de lo que hemos conversado acá, bueno, lo que pudimos preparar también haciendo la pauta, eh, a ver, yo tengo un sesgo institucionalista, ¿no es cierto? Yo creo que los procesos democráticos y las instituciones políticas son fenómenos complejos que hay que analizar en cada una de sus dimensiones y cada elemento que influye en ellas puede afectar el total. Em, la libertad de conciencia, la libertad de información, em, la libertad de acceder a medios alternativos de información, alternativos en el sentido no los oficiales, los estatales, son parte relevante de las características de una democracia sana. Yo creo que si los medios de comunicación o las comunicaciones en general tienen cualquier tipo de crisis, eso puede repercutir, quizás no en hacer caer una democracia, eso tendrían que desaparecer todos los medios, transformarse, todo en estatales, es parte de lo que haría una dictadura, ¿no es cierto? Eh, pero sí puede afectar la calidad. Yo la tesis la apruebo, la valido, digamos. Yo creo que en virtud de lo que estamos conversando, no sé si actualmente lo está afectando de manera tal que tenemos una peor democracia. Creo que hay otras variables que la están afectando de manera más fuerte. Pero hay que estar atentos. Las alertas que levanta José María son relevantes. Hay que poner atención a los modelos de negocio de los medios. Conversábamos en alguna oportunidad de la importancia de uno. A lo mejor uno no se puede suscribir a todos los medios, pero si uno puede a uno, puede a dos, al que pueda, ya va a estar colaborando en que alguno de ellos pueda hacer un periodismo más independiente sin depender de que el Estado te pase avisaje o que una empresa en particular te pase tanto avisaje que pueda pegarte un telefonazo y censurar tus programas o tu línea editorial. Yo creo que también tenemos que tomar esa responsabilidad, quienes podamos, por cierto. Así que sí, yo valido la tesis. Yo ha quedado demostrado que medios de comunicación sanos colaboran en tener una democracia sana. ¿Quién va? No, yo también valido la crisis, o sea, valido la hipótesis en el sentido de que creo que los medios están en crisis y creo que la crisis de los medios atenta contra la democracia. O sea, es de perogrullo y por eso partí esta conversación contando esa anécdota, la conversación con Lagos, que a mí fue bastante clarificadora entender para un político la relevancia que tiene esta interacción con los medios de comunicación y el rol que los medios cumplen, sobre todo alguien que fue presidente de Chile, ¿no? Y que además ha sido un gran estadista y demás está decirlo reconocido que a nivel internacional, por más que acá algunos se esmeren en disminuir su importancia y su relevancia, a mi juicio, y esto es una opinión muy personal, yo no sé si en los últimos 100 años de Chile tuvimos otro presidente de la estatura y la envergadura de estadista y el talante de Ricardo Lagos. Pero ¿somos los medios los responsables que la política haya dejado de dar respuesta a las expectativas de la ciudadanía? ¿Somos los medios los responsables de cómo vota la ciudadanía? ¿Somos los medios los responsables del aumento de 30 pesos y el mal manejo del gobierno en poder contener una crisis puntual que terminó derivando en un estallido social? No. ¿Somos responsables en cómo la sociedad digiere eso y lo canaliza institucionalmente? Sí, ahí tenemos una influencia interesante. Tenemos una corresponsabilidad en los espacios de reflexión, de información, para matizar y para sopesar estas informaciones. Pero, si bien yo valido la hipótesis, me gustaría decir que no solo los medios están en crisis, que nosotros estamos en una crisis que así como, que yo creo que nuevamente otro tipo de medios, que en este caso son las redes sociales, le imponen una nueva crisis al mundo. Como los medios tradicionales le impusieron una crisis a los monarcas, las redes sociales le están imponiendo una crisis al mundo. La horizontalidad de la información le está imponiendo una crisis al mundo. Y la pregunta es, ¿cómo ahora
que no somos nosotros los que estamos imponiendo esa crisis, los que la estamos generando, los que la estamos detonando, sino que somos los que están siendo criticados, los que son parte de la crisis, cómo nosotros nos transformamos a partir de este impulso de transformaciones que nos están generando las redes sociales. Yo ahí la verdad es que todavía no encuentro respuesta, espero encontrarla en el corto plazo, espero salir a estudiar para poder encontrarla, pero creo que tenemos mucho camino que recorrer por delante y que evidentemente la democracia está en riesgo en cuanto no encontremos no solo los medios, sino que muchas instituciones la respuesta a esta crisis que está pujando la horizontalidad de la información que hoy en día tenemos. Ah, no, claro, pues si te vas a estudiar afuera y a la vuelta tenía Pamela Giles de presidenta. No, yo digo algo aquí. Yo digo algo aquí. Si Pamela Giles tiene reales opciones de ser presidenta de Chile, yo me quedo en Chile. O sea, yo no soy de los que digo, si a mi país llega un payaso a gobernarlo, me voy de mi país. Yo creo que con mayor razón el periodismo va a tener un rol fundamental si alguien como Pamela Giles llega a ser presidenta de Chile. Y yo estoy dispuesto a postergar cualquier proyecto personal que tenga, en este caso estudiar, con tal de hacerle frente, porque para mí la definición del periodista es ser opositor a todo tipo de poder por defecto. Punto. ¿Cómo quiere después que no tenga groupies? Oye, se enamoró. Después dice, no, sí, yo no quiero que me... Claro. No, pero es que es verdad, pues sí, ahí es nuestro rol, pues. Si tenemos, nosotros tenemos periodistas en todo el mundo que se van presos por hacerle oposición a poderes que violan sistemáticamente las libertades individuales. ¿Cómo me voy a salir arrancando si es que yo creo que un gobierno populista puede atentar contra esas libertades o la estabilidad democrática del país? Con mayor razón tenemos que quedarnos dando la pelea. Y es lo que yo le diría a cualquier chileno. A cualquier chileno que me diga, no, a mí mucha gente me dice, no, si sale Jadwe yo me voy. Si sale Giles yo me voy. Si sale Kast, yo me voy. No se vaya, quédese. Si la pelea y el parchazo lo vamos a tener que pegar aquí, no con usted en el extranjero, porque es re fácil volver después. No se nos olvide que en la dictadura, buena parte de los exiliados y exonerados políticos volvieron a Chile durante los 80 para terminar derrocando a aquel que los había exiliado. Y muchos ingresaron de manera ilegal. Exacto. Bueno, ¿qué se puede decir después de eso? Bueno. Yo voy a... Mira, yo la verdad es que tenía una idea bien similar a la que dijo José María del Pino. O sea, no creo que la crisis de los medios sea, digamos, bueno, la gran cosa que va a derribar o a mermar por completo la calidad de la democracia por ningún motivo. Yo creo que la crisis de los medios es parte de la enfermedad que estamos viviendo, ¿no? Y no por ningún motivo por ningún motivo constituye a priori, ¿cierto?, un problema para la calidad de la democracia en sí, sino que es el momento en el que estamos viviendo lo que en su conjunto genera un problema para la calidad de la democracia. Y en ese sentido, creo que si bien es bastante obvio decir que hay un peligro en la calidad de la democracia, creo que los problemas residen principalmente en los cambios sociales que estamos viviendo y creo que me enfocaría mucho más en ver qué está pasando a nivel mundial en esto. Porque esto no es un problema de Chile y los problemas probablemente que se nos vienen no son problemas solamente en Chile, ¿no? Acá hay un problema mundial que tiene que ver con cómo controlamos las grandes tecnológicas, con cómo hacemos sinergia también con ellas, y no se trata de excluirlas, de sacarlas no, se trata de cómo aprender a convivir con ellas. Y en ese sentido creo que si bien acepto la hipótesis, me inclino a pensar que es parte de y no es no es el gran problema. La crisis de los medios es más que nada un reflejo de lo que estamos viviendo hoy en día. Y puede ser que los perdí. Ahí estoy de vuelta. Que Rodrigo se cayó y que justo yo iba a tirar una papita, entonces voy a tirar la papita ahora después que Rodrigo volvió.
Ojo esta semana, ojo piojo, atento al lupo, porque es muy probable que el gobierno active la propuesta de Lavín para que el retiro salga del seguro de cesantía y la patrocine. Como contrapropuesta al retiro del 10%. Lo que generaría la alineación inmediata de RN, porque Desbordes también le hizo guiño a la propuesta de Lavín. Pero yo creo que generaría una implicancia mucho mayor, que es que se acaba en ese mismo instante la primaria de Chile Vamos. O sea, si Lavín se transforma en el responsable de la nueva inyección de recursos al bolsillo de los chilenos, gana automático, o sea, se transforma en las giles de la oposición, y además implica que el gobierno toma implícitamente partido por uno de los 5 contendores de Chile Vamos y le da su amén a la candidatura de Joaquín Lavín para que llegue en el fondo hasta noviembre. Así que atento con eso. Mañana, no sé cuándo sale este programa, pero el miércoles se activan las conversaciones formales para que el gobierno comience a ver la posibilidad de patrocinar el proyecto Retiro de Joaquín Lavín. Chucha. De ahí ya, weón, esta premisa, weón. ¿Lo escucharon acá? O sea, ya. hay que sacar nota con esto. Vamos, en el teaser vamos a colocar esta parte. Como quiera. Ahí cerrando también, bueno, yo también quiero comentar la hipótesis. Yo creo que apruebo la hipótesis. Yo creo que la democracia y la calidad de una buena democracia no se entiende sin un buen periodismo, ¿ya? Y también creo que un buen periodismo no se entiende es una buena democracia, están ligados. Necesitamos democratizar también los medios de comunicación. Yo creo que eso es algo muy importante y creo que va muy ligado con lo que dijo José María, con lo que pasa con el caso de Bío Bío, el caso que pasa en los medios extranjeros. Si queremos tener una democracia de calidad, también los medios tienen que integrar ciertos elementos de esa democracia, hacer participar a la audiencia, que no sea solamente esto ya de este flujo de información vertical de yo soy el medio que lo sabe todo y tú te informas y lees y no opinas nada. Eso ya quedó absolutamente obsoleto. O sea, lo vemos en las redes sociales donde tenemos a toda la gente opinando en Twitter. Eso no se puede odiar, ¿ya? Hay que dar espacio, yo creo que también de participación hacia la audiencia para que ellas puedan participar en los medios y sentirse parte también de ese flujo informativo, de esa información. Esto ya no es algo vertical, es algo que tiene que ser mucho más horizontal. Yo creo que también en eso también hay una responsabilidad bien grande de los medios de comunicación de también hacer esta reflexión sobre lo que se está informando también. Yo creo que dentro del ajetreo de lo que es la información, los medios de comunicación, este tironeo que hay con las fuentes, con el tema económico, esas cosas a veces también se dejan de lado. Falta ese espacio, yo creo que en especial, yo creo que también algo que nos pasa mucho a los periodistas, de parar en el día a día, decir ya paremos un par de horas y pensemos qué es lo que estamos haciendo. A veces el flujo de información te termina comiendo. Yo creo que eso también es una autocrítica que tenemos que hacer nosotros los periodistas, de lograr hacer esa reflexión, ¿ya? Y que también creo que también cuenta las cabezas editoriales también de los medios de comunicación. Yo creo que ahí también hay elementos que están reacomodándose todavía, y también concuerdo mucho contigo, Rodrigo. O sea, el mundo hoy día está en crisis. Tenemos crisis sanitaria, crisis migratoria, los partidos políticos en crisis, un montón de instituciones están en crisis, y obviamente los medios no están ajenos, están insertos en esta sociedad y no pueden, si todo está en crisis, ¿por qué los medios también no estarían en crisis? ¿Ya? Yo creo que también es muy importante eso. Yo creo que sí, estos dos temas, la democracia, la calidad de la democracia en los medios, están totalmente vinculados. Y creo que no se entiende uno sin otro. ¿Ya? Oye, ahí es bueno lo que me gustó eso. Ustedes dos que han vivido, José y Jaime, ahí donde las papas queman, ¿cierto? En la producción constante de noticias, es muy de... Existe, o yo creo que tuvieron experiencias muy dispares quizás, pero este momento en el que se sientan y dicen, ya, pensemos exactamente qué está pasando, pensemos un rato, reflexionemos y después nos ponemos, weón, a producir contenido, porque uno ve que el flujo de información es, weón, el candidato dijo tal cosa y hoy día el primero que tira la cuestión es el que se gana los clics, pues, digamos, pero no hay un ejercicio de pensar, o no se ve al menos algo mucho más elevado que la simple reproducción de una información. No sé si ustedes tenían ese ejercicio o contaban con eso cuando trabajaban en medio. No, es un ejercicio que yo empecé a hacer después del estallido social.
Y yo creo que me permitió hacerlo el hecho de que yo para el estallido social no estaba trabajando para ningún medio. Lo mío fue fortuito, a mí Clarín me llamó de urgencia para que apoyara a sus unidades que viajaban a Chile. Chile estalló un viernes 18 de octubre y yo estaba trabajando para ello el viernes a las 2 de la mañana, pero evidentemente habían ocurrido cosas en la tarde que uno ya venía reflexionando durante la semana sin el vértigo de estar involucrado en un medio. Siento que ahora hay algo importante que hacer y algo con lo que me toca pelear y lidiar constantemente. Yo muchas veces escribo tweets 5 o 6 veces y los borro. Y a veces espero 4 o 5 horas para tuitear lo mismo con otras palabras porque el momento que quería hacerlo era muy caliente. O hay veces en que lo he hecho en caliente y después me arrepiento. Eso es parte de la complejidad que tiene analizar fenómenos sociales. Sí, no, yo creo que falta esa reflexión. Yo creo que es algo que al final la máquina informativa y de salir antes, de de golpear en el fondo al otro, muchas veces va quitando ese espacio de reflexión. Yo creo que es algo que se tiene que hacer y se tiene que tomar ese espacio de reflexión, pero yo creo que hoy día los medios y los periodistas en general no lo hacemos mucho. Pero tampoco están los incentivos. De máquina. Yo creo que eso es un elemento que hay que mejorarlo. Oye, yo le agradezco la invitación. Tengo a mi pololo esperando para comer hace mucho rato y si no quieren que yo termine universidad, dejo hasta aquí. Jaime, cierra, pues, cierra. Sí. Ya, oye, muchas gracias por estar hoy día con nosotros, José María. De verdad, muy agradecidos también por la bomba noticiosa que nos tiraste hoy día, la papita. Y bueno, muchas gracias a Alejandro y Rodrigo también, que estén muy bien, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. ¿Ya? Nos encontramos en otro capítulo de Test de Hipótesis. Chao. Muchas gracias, que estén muy bien.